tecnología en los medios y contenidos audiovisuales en Internet, transparencia e impacto en los modelos de negocio, a cargo de Martín Becerra, profesor titular por concurso en la Universidad Nacional de Quilmes. Este espacio será moderado por Alexandra Falla, directora de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. Alexandra es comunicadora social de la Universidad Externo de Colombia con maestría en Ciencias Políticas y especialización en Propiedad Intelectual, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías de la Universidad Externado de Colombia. Experta en políticas públicas, gestión cultural y temas de comunicación estratégica, con amplia trayectoria en el sector público, en instituciones reguladoras de servicio de televisión, así como operadores de radio y televisión. En este sentido, se ha desempeñado en cargos como vicepresidenta de radio del Instituto Nacional de Radio y Televisión, directora operativa y asesora de gerencia en Canal Capital, subgerente de comunicaciones y atención al usuario en Transmilenio y miembro de la Junta Nacional de Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión. Actualmente es directora de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano y vicepresidenta de la Asociación Televisiones Educativas Iberoamericanas. Adelante, por favor. Bueno, muy buenos días a todos. Un agradecimiento muy especial, por supuesto, a nuestros anfitriones del IFT y a Observacom por hacer de este escenario un espacio maravilloso para reflexionar sobre temas que nos interesan sin lugar a dudas a todos los que hacemos parte de la industria audiovisual. El tema que nos convoca esta mañana es un tema que, como decíamos hace algunos momentos con Martín, quizá tenga más preguntas que respuestas. Es un tema que sin lugar a dudas ha convulsionado, diría yo, los últimos 5 años de manera especial, tanto desde la perspectiva regulatoria como desde la perspectiva de la producción misma de los medios de comunicación. Quizás una mayor reflexión se ha generado desde los medios públicos en América Latina, en donde claramente tenemos unos desfases financieros notables frente a otras televisiones. Así que me complace mucho estar en este escenario compartiendo con el maestro Martín Becerra, investigador principal en la CONICET y profesor titular por concurso en la Universidad Nacional de Quilmes y en la Universidad de Buenos Aires. Martín es doctor en Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde también se recibió de magíster en Ciencias de la Comunicación. Y además es especialista en políticas de medios, telecomunicaciones y TIC. Bienvenido, Martín, y el auditorio inteligente, no artificial, es todo tuyo. Gracias, Alexandra. Buen día para todas y para todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al equipo de Oscar del IFT por toda la calurosa y siempre cordial organización de este encuentro. Gracias también a los coorganizadores, en particular a los colegas de Observacom y también de la Carlos III de Madrid. Creo que no me estoy olvidando, o si me estoy olvidando, pido disculpas. También para la Comisión Nacional de la Televisión de Chile, bueno, pero que está presente entre nosotros. Muy bien. Yo vamos a darle un clic a la presentación. Quisiera, en primer lugar, pedirles disculpas porque la producción académica sobre temas de inteligencia artificial en la industria audiovisual todavía es reciente y, en consecuencia, como decía recién Alexandra, tenemos más preguntas que respuestas. Por lo tanto, la presentación que yo voy a realizar muestra algunos problemas y algunos nudos que considero que son fundamentales para reflexionar sobre inteligencia artificial, medios de comunicación en general, o mejor dicho, inteligencia artificial, industrias culturales en general, medios de comunicación
y medios audiovisuales en particular. Se trata, en mi caso, de una presentación de carácter crítico, si se quiere. Voy a enfatizar algunos problemas que la aplicación de tecnologías, de aplicaciones y servicios de aprendizaje automático al sector de medios suscita. Y voy a enfatizar los problemas por dos motivos. Uno, porque considero que la construcción de conocimiento necesita de insumos críticos. Es decir, es una razón más bien epistemológica, si se quiere. Para construir conocimiento es necesario someter a los procesos, a los objetos y a los sujetos que estudiamos a la crítica, no al aplauso. En segundo lugar, porque en el campo de inteligencia artificial, sobre el que hay una burbuja de consignas y de textos y manifestaciones y encuentros esponsoreados por los grandes desarrolladores de tecnologías de inteligencia artificial, pues ellos ya se ocupan de mostrar todas las virtudes que tienen las tecnologías de aprendizaje automatizado que llamamos de inteligencia artificial. Así que no es necesario que nosotros también volvamos a repetir esas consignas. Vamos a la siguiente. Bueno, aquí lo que tenemos es una especie de nube de palabras clave, pienso, para proponer un abordaje sobre el tema. Por supuesto, tenemos productividad, derechos humanos, que en muchos casos son dos ejes analíticos con los que, por un lado, la industria, pero por otro lado, el pensamiento crítico aborda los avances tecnológicos y en este caso también, por supuesto, cabe para inteligencia artificial, pero también cuestiones como transparencia, la cuestión de los derechos, no solamente los derechos de autor y de propiedad intelectual, va de suyo, sino también de protección de datos, de privacidad. Claramente la extracción de datos, el procesamiento, el almacenamiento de datos, la predicción de conductas en base al procesamiento de esos datos son el fuerte de muchas de las aplicaciones y servicios de inteligencia artificial. Y en ese sentido vamos a usar a continuación aportes de un colega que se llama Juan Ortiz Freuler, que habla del giro probabilístico de las tecnologías de inteligencia artificial, que le imponen un giro probabilístico a la conducta humana, al comportamiento y a las prácticas humanas, y esto se aplica mucho también en el sector de medios de comunicación. Vamos a la próxima, por favor. Aquí tenemos una declaración de este año de la directora de tecnología de OpenAI, de Murati, que le preguntaron en una entrevista pública sobre cuáles eran los datos disponibles de entrenamiento de los desarrollos de tecnología artificial, y la respuesta es que no lo tenía claro. Por lo menos la respuesta pública, diplomática que conocemos es que no lo tenía claro. En verdad, muchos desarrollos tecnológicos de las últimas 2 o 3 décadas se basan en el principio de que es mejor pedir perdón antes que pedir permiso, ¿no? Esto de pedir perdón y no pedir permiso, en el caso de las bases de datos privados, personales y también las públicas que alimentan los desarrollos en tecnología artificial, aplica plenamente y está muy bien representado en esta frase de Mira Murati, que habla también de un vector sensible, que es el de la falta de transparencia. Vamos a volver sobre este tema. La próxima, por favor. En la próxima, no sé si se puede
poner. Tenemos una representación de la cadena de valor en general de las industrias culturales analógicas, aplica perfectamente al sector de la industria audiovisual, en donde básicamente, como todas y todos sabemos, el control de la cadena productiva lo ejercía por lo menos desde el momento de creación, desde el momento creativo, producción de guiones, de textos, de las Biblias, de una telenovela, por ejemplo, hasta la comercialización. Estaba bajo el control de la organización que producía ese contenido, con características de integración vertical muy marcadas, en muchos casos de concentración horizontal también. Bueno, tenemos bibliotecas enteras que estudian y describen este proceso, que es un proceso que la plataformización de Internet, no la digitalización, sino la plataformización de Internet, va a quebrar, por lo menos desde, para poner una fecha bisagra con autores como Zernysek, el año 2008 o 2009, es decir, hace unos 15 años que este proceso está claramente en crisis. Probablemente el único eslabón de la cadena de valorización que no controlaban plenamente las clásicas organizaciones, empresas de industrias, del sector de las industrias culturales, tenía que ver con la provisión de hard, aunque a veces también extendían su dominio a este vector, y equipos de programación. Por lo demás, el proceso creativo, el proceso de suma de valor a partir de la grabación, el empaquetado, la distribución, el archivo, la distribución, la cadena de distribución y de exhibición, que en muchos casos sí estaba tercerizada y necesitaba de otros actores, pero que en definitiva quien ejercía la posición de dominio sobre esos actores y sobre este eslabón era la organización productora, al igual que la comercialización. Estaban, como digo, bajo control casi exclusivo de un solo actor, el editor, vamos a ponerle. Siguiente, por favor. En los últimos años, lo que vemos entonces es un quiebre de esa cadena de valorización, y entonces las plataformas con desarrollos de inteligencia artificial en general van insertándose en casi todos los eslabones de esa cadena de valor. No hay ninguno de esos eslabones que no esté fuertemente hoy intervenido, modificado, alterado por las plataformas digitales mayores, que son además las mayores desarrolladoras de aplicaciones y servicios de lenguaje y de aprendizaje automático, que van imponiendo criterios de relevancia editorial. Cuando digo criterios de relevancia editorial, quiero decir criterios estéticos, criterios formales, pero también asuntos sobre los que es necesario conversar y asuntos o narrar, y asuntos sobre los que no es necesario narrar. Por supuesto, en los eslabones más creativos de la cadena de valor, hay una discusión, por supuesto, que podemos dar acerca de qué tanta creatividad le añaden a la cadena de valor eslabones que no son la producción y la elaboración de contenido original, pero dejando de lado por un momento esa interesante discusión, lo cierto es que las organizaciones, cadenas de televisión, estudios de cine, productoras de televisión, de radio, de cine, productoras de contenido audiovisual para plataformas digitales, si bien siguen interviniendo y tienen fuerte peso
en el eslabón de creación de contenido, de producción de contenido, ese peso lo van perdiendo y lo que ya perdieron completamente es el control sobre el resto de los eslabones. Es decir, el control sobre subida a plataformas, distribución, exhibición, comercialización y también sobre archivo y almacenamiento. Es decir, sobre el banco de datos que en definitiva lo que expresa es el conflicto actualmente claramente escenificado en muchos tanto en la huelga de guionistas en Hollywood, como las presiones de buena parte de las industrias culturales tradicionales para hacer valer los derechos de autor y de propiedad intelectual en el ciclo productivo y en la cadena productiva del sector, ¿no? Entonces, claro, esa pérdida de control tiene que ver con el cambio radical de naturaleza del negocio, que básicamente se transforma, como dijeron ayer en alguna de las mesas, en un negocio de extracción, de almacenamiento, de clasificación, de procesamiento y de programación automatizada de datos, lo cual conduce a otro negocio que es el de predicción de conductas y el establecimiento de tendencias en base a esa predicción de conductas, ¿no? Entonces, vamos a producir una serie en base a los sistemas de recomendación de tal plataforma, ¿no? La siguiente, por favor. Decíamos que a la hora de listar problemas, dado que los beneficios y las mejoras en términos de productividad que observamos con la aplicación de tecnologías de inteligencia artificial resultan bastante difundidas por las propias desarrolladoras de estas tecnologías, tenemos, por una parte, la cuestión de los datos, ¿no? O sea, tenemos la falta de transparencia sobre cantidades enormes de datos para entrenar los sistemas de aprendizaje automatizado y también falta de transparencia sobre el desempeño de los servicios y de las tecnologías en entornos que utilizan herramientas de inteligencia artificial. O sea, no es solo la falta de transparencia en cuanto al input, sino también al proceso de aplicación y desarrollo de estas tecnologías. Conversábamos ayer con Nacho y con Santiago cuando estábamos yendo al Museo Nacional de Antropología, que en muchos casos las productoras contratadas por algunas de las grandes plataformas de OTT son productoras que no tienen conocimiento sobre el éxito o el fracaso, sobre el desempeño de la serie o la película para la cual han sido contratadas y que han producido y la han dispuesto en la plataforma que las contrató. O sea, la opacidad es un rasgo inherente al desarrollo de estos sistemas, lo cual es bastante paradójico, ¿no? Porque en pleno apogeo de sistemas que pueden realizar métricas absolutamente capilares sobre todos los movimientos de la conducta humana, sin embargo, hay un celo marcado para evitar que parte de los movimientos, en este caso económicos, del sector audiovisual, puedan ser conocidos por parte de sus principalísimos actores, ¿no? Luego, como decíamos, tenemos una necesaria revisión de la discusión clásica sobre el trabajo creativo y el trabajo no creativo, el componente creativo de los productos culturales y en particular de los productos audiovisuales, para poder hacer también distinciones respecto de cómo opera la incorporación de aplicaciones y servicios de inteligencia artificial en esos eslabones de la cadena de valor que posiblemente podamos analíticamente diferenciar en términos de mayor
creatividad o menor creatividad. Seguido de esto, hay una pedagogía sobre la creatividad y hay una pedagogía sobre la edición de contenidos con criterios de relevancia, que es una condición para asegurar la sobrevivencia en los eslabones controlados por las propias plataformas, ¿sí? Entonces, hay una especie de scoring selectivo como medida de éxito. Y este scoring es selectivo porque las plataformas que son distribuidoras, exhibidoras, comercializadoras, etc., no muestran el universo de datos. Entonces, al carecer de una representación del universo de datos, el énfasis en la métrica y en el scoring es un énfasis necesariamente sesgado sobre los que ningún actor que no sea la propia plataforma posee capacidad para discutir o para intervenir. Seguidamente, como decíamos, hay un problema importantísimo en relación a derechos de autoría, a derechos de propiedad intelectual. Hay una especie de socialización de facto de las fuentes de cultura, de las fuentes de conocimiento, de las fuentes de información, que contrasta con la apropiación exclusiva de renta, de beneficio, de patentamiento de resultados, de la combinación de esas fuentes, que en muchos casos son fuentes públicas, ¿no? O sea, fuentes públicas, apropiación exclusiva, por vía de la explotación de esos datos y de esas fuentes públicas, ¿no? Luego hay una ausencia de evaluación de riesgos. Evaluación de riesgos que podríamos, en el caso de los medios de comunicación tradicionales, pensar en temas de desinformación, de fuentes que son fuentes fake o de operaciones de información, con una probabilística que es una probabilística sesgada, ¿sí? Que tiene, como no sabemos cuál es la base de entrenamiento, pues entonces tampoco sabemos cuál es el proceso por el cual se conduce a conclusiones plausibles, que no necesariamente son conclusiones verosímiles y mucho menos verdaderas. Falta de auditoría sobre almacenamiento estadístico y sobre los motores de procesamiento de datos, ¿no? Así, obviamente también es un grandísimo problema que la reciente norma legal europea sobre inteligencia artificial, de un modo, a mi modo de ver, ambiguo, deposita parte de la responsabilidad de esta auditoría en los propios desarrolladores de sistemas, herramientas, aplicaciones y servicios que utilizan aprendizaje automático y tecnologías de inteligencia artificial. Una suerte, volviendo a una de las discusiones que hubo ayer, de autorregulación respecto del control de riesgos, incluso en la clasificación europea de riesgos altos, como se le llama, ¿no? Por lo tanto, hay incentivos que son incentivos sistémicos a la vulneración de la privacidad y a la instauración de un régimen de vigilancia de todos los comportamientos vía dispositivos móviles y un régimen que Castell llama de conectividad perpetua, ¿no? O sea, la producción de datos es una producción que realizamos incluso cuando dormimos, porque le estamos dando señales de que no estamos activando alguna de las aplicaciones y servicios que tenemos instalados, y por lo tanto hay un incentivo sistémico a profundizar esa lógica de funcionamiento que Zuboff llama capitalismo de vigilancia. Y hay una racionalidad técnica que Chomsky, ahora que ha resucitado, ha muerto y resucitó, bienvenido nuevamente al mundo de los vivos, llaman una racionalidad técnica amoral, ¿no? Una racionalidad técnica moral porque hay una especie de revestimiento técnico de dilemas que son políticos y que son morales, ¿sí? Con el desarrollo de, tercerizar decisiones que son políticas y son morales en aplicaciones y servicios
de aprendizaje automatizado con bases de entrenamiento cuya racionalidad, cuyo origen, cuya actualización desconocemos, conduce a una tercerización de esas decisiones y por lo tanto a una racionalidad que es una racionalidad técnica que le quita todo acento político, todo rasgo de decisión política a esa racionalidad. Vamos al siguiente, por favor. Les decía que, bueno, por supuesto, en los, para mí, ejes claves para pensar estos temas, tenemos por un lado el incremento innegable de la productividad a partir de distintas incorporaciones de avances tecnológicos, en este caso de herramientas de aprendizaje automático, y por el otro lado el tema de derechos humanos. Con esta idea, que es una idea de este colega, Ortri Fleuler, de giro probabilístico, estos dos extremos podemos pensarlos en una actuación y en una afectación mutua. En primer lugar, porque efectivamente, como decíamos, hay un incremento de la productividad. La relación entre la producción obtenida y los recursos empleados para en ese proceso que deriva en la producción obtenida es más beneficiosa y genera más renta y ahorra trabajo vivo. Es decir, todos los elementos que pueden definir un incremento de productividad están presentes también en este avance tecnológico. Pero este giro probabilístico, que es la forma en que operan los sistemas y herramientas de inteligencia artificial, desestabiliza los procesos de creación, los procesos de edición, los procesos de circulación social de contenidos de cultura, de información y entretenimientos, porque, como mencioné hace un ratito, jerarquizan lo plausible, jerarquizan lo que es más probable que ocurra según una base que no podemos auditar, según una base de datos que no podemos auditar. Por eso, una de las críticas que tiene la nueva norma europea sobre inteligencia artificial tiene que ver, por ejemplo, con el uso de herramientas de inteligencia artificial en temas de flujos migratorios, o sea, en temas que son claramente de una importancia política y moral fundamental, porque la base de entrenamiento de los datos personales de millones de personas es una base de entrenamiento que presenta sesgos en su origen y cuya imposibilidad de auditoría deriva justamente en una probabilidad de que haya personas con determinado origen nacional o con determinado color de piel o con determinada ocupación que sean consideradas amenazas, etc., ¿no? Entonces, este giro probabilístico tiene otro problema, que es que le quita originalidad a la creación, porque estandariza la creación. Casi lo diría en términos frankfurtianos, que estandariza la creación, ¿no? Uniformiza los productos y los servicios, ¿sí? Por supuesto, se puede aplicar, pienso, la lógica frankfurtiana para pensar la base probabilística de los sistemas de inteligencia artificial, porque van erosionando el valor intelectual original, ¿cierto? En pos de lo que es más probable que funcione exitosamente en determinado mercado. Entonces, esa lógica de probabilidad va restando, por supuesto, esa lógica de probabilidad, como digo, estoy citando la escuela de Frankfurt, quiero decir, es una lógica de uniformización, producción en serie, las cerraduras marcas Yale, ¿no? En la que pensaban los viejos frankfurtianos, que está en la base de la producción cultural
masiva y que forma parte de las tensiones que históricamente existieron en el proceso creativo en las industrias culturales. Pero, por supuesto, la intervención de sistemas y de herramientas de inteligencia artificial conduce a un nuevo estadio, a esta lógica probabilística, y reduce aún más la capacidad creativa de la producción cultural. Podríamos decir también que los sistemas de inteligencia artificial colaboran en la comprensión de cierta naturaleza sistémica de comportamientos, de tendencias incluso estilísticas, de géneros que forman parte de la producción audiovisual y que no necesariamente se corresponden con la contribución personal o grupal, individual, al proceso creativo. O sea, creo que en ese punto la introducción de herramientas de inteligencia artificial presenta un atributo, vamos a decir, positivo a la hora de colaborar en comprender cómo funciona ese proceso creativo, que no es meramente individual. Quiero decir, a la hora de discutir justamente la lógica de lo original, ¿no? O sea, qué tan original es un producto cultural en el siglo XXI, como qué tan original era un producto cultural en el siglo XX, ¿no? O sea, si no hubiera existido el señor Velázquez, ¿qué hubiera hecho con las meninas el señor Picasso? ¿Sí? ¿No? O sea, si no hubiera existido el señor Mozart, etc. Pero me parece que esta vuelta de tuerca que podemos encontrarle a las herramientas de inteligencia artificial para pensar en la naturaleza sistémica de la producción cultural no necesariamente compensa todos los problemas que venimos mencionando de este giro probabilístico. La siguiente, por favor. Voy a basarme ahora en una contribución de Luisa Jarofsky, de una colega, que piensa los sistemas de inteligencia artificial en industrias culturales, en medios de comunicación y en medios audiovisuales a partir de una de las palabras clave que estaba en esta nube de palabras que propuse al principio, que era la de concentración, ¿cierto? Jarofsky dice que, bueno, por supuesto, como sabemos, hay pocas grandes, inmensas compañías que desarrollan sistemas de inteligencia artificial, que son las mismas que pidieron prórrogas y pidieron moratoria para desarrollar sistemas de inteligencia artificial, mientras al mismo tiempo estaban tratando de a los codazos conseguir el liderazgo. Y es inmensamente caro entrenar estos modelos, de adquirir bases de datos, entrenar modelos, de perfeccionar esos modelos, almacenarlos, ¿no? Por lo tanto, lo que plantea Jarofsky es que las empresas pequeñas, las organizaciones pequeñas, probablemente podríamos decir, las organizaciones de servicio público aisladamente carecen de la fuerza y del poder como para desarrollar sistemas de similares características aisladamente, ¿sí? Las grandes compañías de Internet incorporan herramientas de inteligencia artificial, lo vienen haciendo hace décadas, a cada uno de sus desarrollos, a cada uno de sus productos. Y, como dice Google, dice, las IA harán el trabajo preliminar por nosotros, ¿no? Ese trabajo preliminar es trabajo creativo, es trabajo intelectual, ¿sí? No es meramente trabajo repetitivo, es trabajo artístico. Todo lo que hacemos online, obviamente, sirve como base de datos para el entrenamiento de los sistemas de inteligencia artificial. O sea que el cruce entre protección de datos personales y desarrollo de sistemas de inteligencia artificial es un cruce obvio para pensar esta cuestión también, ¿no? Esto conduce también a que haya, en una especie de economía de escala, cada vez mayor poder para menos participantes del sistema de desarrollo de
inteligencia artificial, con una cierta universalización de aplicaciones, sobre todo móviles, que hacen muy accesibles, la accesibilidad de las plataformas de inteligencia artificial está en su base y, de hecho, algunos colegas hablan, para mí de una manera hiperbólica, de democratización de aplicaciones de inteligencia artificial, simplemente porque la comercialización de esas aplicaciones es cada vez más masiva, o sea, confunden masificación con democratización. Pero que para que sean fiables algunos de los usos que nosotros hacemos de esas aplicaciones y de esos desarrollos, necesitamos plugins, necesitamos complementos. Por lo tanto, en muchos casos es la marca del complemento el que genera la confianza del usuario en las herramientas de inteligencia artificial, en un proceso que es un proceso de mercantilización mayor todavía. Los motores de búsqueda, que fueron en su momento una gran revolución, incluso una gran revolución para las industrias culturales, para varios de los procesos y de los eslabones de la cadena de valor de las industrias culturales, esos motores de búsqueda están siendo reemplazados por las búsquedas impulsadas por inteligencia artificial y, en consecuencia, hay un giro hacia una menor diversificación y una mayor monopolización de las ideas por parte de las Big Tech, y las herramientas de inteligencia artificial, en su giro probabilístico, funcionan como un oráculo, ¿no? O sea, el dueño del oráculo es quien tendrá un poder sobre las ideas y sobre el conocimiento de circulación masiva. Cierto que parte de estos rasgos de concentración que menciona esta autora son rasgos que no son nuevos, que no podemos decir que tienen 15 años, que no tienen 20 años, que son inherentes a Internet. Incluso si quisiéramos promoverlo como discusión, podríamos decir que son inherentes al origen de Internet, a la prehistoria de Internet. O sea, nunca no hubo concentración en Internet. En cualquiera de los eslabones o de los niveles que consideremos en el nivel físico, o de contenidos, o de aplicaciones, etc. Lo nuevo es la capacidad vía inteligencia artificial para controlar ideas y para controlar conocimientos. Entonces, por un lado tenemos ese trabajo preliminar que es, en términos, disculpen, lo antiguo de la antigalla que voy a decir, pero es un trabajo muerto en muchos casos, es trabajo vivo cosificado, es trabajo vivo objetivado en desarrollos tecnológicos, ¿sí? Perdonen que sea decimonónico en este sentido, pero por un lado, ese trabajo preliminar de desarrollos y aplicaciones y servicios de inteligencia artificial versus la toma de decisiones y el poder de agencia vivo, quiero decir, humano, ¿sí? Que puede ser espantoso también, pero que le otorga una dinámica a la creación cultural y a la creación de en general, de medios de comunicación y de industrias audiovisuales, que va perdiendo conforme ese trabajo preliminar gana mayor terreno. La próxima, por favor. Entre las preguntas que circularon, yo entiendo que no entre todos los asistentes, pero sí entre quienes participamos como ponentes en este seminario del Instituto Federal de Telecomunicaciones, había en esta mesa, en esta conferencia, varias preguntas que referían al qué hacer, con un énfasis bastante normativo que yo comprendo perfectamente porque estamos en el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Yo como profesor universitario y como investigador tengo poca idea acerca de qué hacer. Como decíamos con Alexandra, hay más preguntas que respuestas. De todas formas,
revisando lo que han hecho o lo que están haciendo algunos estados y lo que están discutiendo colegas, organismos de regulación y de aplicación del sector audiovisual en distintos países, fui punteando algunas cuestiones. Por ejemplo, atenuar los efectos de la integración vertical y horizontal de los eslabones de la cadena de valor. Por ejemplo, inyectar reglas de transparencia. Uso el verbo inyectar porque hoy es un ámbito carente por completo de transparencia. Es el reino de la opacidad. Por ejemplo, revisar los instrumentos de evaluación sistémica de riesgos y de impactos. Fomentar bases y fuentes públicas auditadas como acervo de conocimientos. O sea, alternativizar la lógica de privatización de gigantescas bases de datos que, en definitiva, refieren también a un proceso de soberanía de datos, ¿no? O sea, el soberano del dato personal es la persona. No es la empresa que extrae el dato y lo almacena. Entonces, eso debería conducir a algún tipo de discusión sobre la propiedad del dato extraído, sobre el que después se realizan desarrollos de aprendizaje automático. Por supuesto, revisar las reglas de derechos de autor y de propiedad intelectual, y si vamos a revisar esas reglas, también propondría revisar los conflictos que esas reglas tienen cuando son aplicadas de manera hiperrigurosa con el derecho al acceso a la cultura. O sea, básicamente revisar los dos incisos, el inciso A y el inciso B, del artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1948. ¿Sí? Revisar la cuestión de privacidad, de bancos de datos y, por supuesto, de sectores y personas vulnerables, algo de lo que se ha hablado aquí en la reunión pasada. Y bueno, con esto, amigas y amigos, vamos terminando por hoy, por mi parte, y quedo a disposición para preguntas y comentarios. Muchas gracias, Martín. Yo quisiera arrancar por tratar de ahondar y cuestionarnos más sobre algunos de los temas que planteaste durante la exposición. El primero de ellos es que, evidentemente, la inteligencia artificial, en tus términos, está presente en toda la carrera de valor, en toda la cadena de valor de la industria audiovisual hoy, desde la preproducción hasta la postproducción y hasta el manejo de los archivos audiovisuales, en toda la cadena de valor. Claramente ahí me gustaría como hablar contigo sobre si vale la pena una diferenciación frente al tema regulatorio, dependiendo del tipo de injerencia de estas herramientas tecnológicas en temas realmente creativos y dónde arranca el tema creativo. Y allí quiero como poner dos ejemplos para aterrizar lo que estoy planteando, el planteamiento. Una cosa es procesos de edición que hoy pueden ser sistemáticos, más eficientes, más rápidos y quizás menos costosos. Lo hacemos frecuentemente en los procesos de restauración digital y de postproducción, en donde hoy, gracias a la inteligencia artificial, yo no tengo que hacer un proceso de edición cuadro a cuadro que me tomaba muchísimo tiempo, sino que le digo, donde veas este objeto, lo quitas de la obra audiovisual. Claro, allí hay una discusión ética detrás, y es que el objeto puede ser un boom mal puesto o puede ser una persona. Esa es otra discusión. Pero lo que quiero señalar es que este es un proceso, diría yo, más mecánico, menos creativo, que pasa hoy, es una realidad, que venía pasando, pero quizás con menos sofisticación en términos de lo que tú has dicho. Esto no es nuevo, ya venía pasando en muchos software. Y otra cosa diferente es a pensar que algún día, vía inteligencia artificial, yo pueda hacer procesos de dirección de cámara o procesos de dirección de una obra audiovisual.
Digamos que son como dos escenarios muy distintos y allí lo que quiero que hablemos es hasta dónde tendría sentido regular todo en un paquete cuando una cosa es muy distinta a la otra. Digamos que una puede ser súper útil y eficiente, sobre todo para las empresas audiovisuales que no tienen tantos recursos, y otra evidentemente sí entra en el terreno de vamos a poder hacer, por ejemplo, guiones vía inteligencia artificial, vamos a poder dirigir, pero son como dos escenarios muy distintos sobre el mismo tema, y allí quisiera conocer tu opinión sobre si todo lo metemos en una bolsa y regulamos, y eso qué implicaciones podría tener, o no, lo diferenciamos y obviamente nos beneficiamos de la herramienta. Bueno, qué pregunta. Como tú dices, la incorporación de sistemas que pueden, por ejemplo, acelerar procesos técnicos, mejorarlos y optimizarlos, algo que ya viene sucediendo, igual que en los procesos creativos, que también viene sucediendo, dirección de cámaras, por ejemplo, en algunas transmisiones. Yo creo que es difícil regularlos legalmente. Es difícil regular legalmente ese tipo de incorporación de tecnologías en el proceso productivo general. Hoy no me imagino cómo podríamos regularlo legalmente, más allá de algo que debería estar en la base y que no está, que es contar cómo fue realizado ese proceso técnico o creativo, con qué tipo de colaboración de aplicaciones, de servicios, de herramientas, de tecnologías, con qué paquete de tecnologías se realizó determinado proceso productivo o se intervino determinado eslabón de la cadena de producción de un producto audiovisual, ¿no? O sea, esa necesaria transparencia me parece bienvenida, eso se puede regular legalmente, no ofrece demasiada, creo yo, complicación, pero sí que es mucho más difícil porque estarías regulando por tecnología la incorporación de determinada tecnología en el proceso de elaboración de un guión, que es llevado al absurdo, sería casi resucitar al ludismo, o sea, sería como impedir que utilicemos procesadores de texto para escribir un guión, ¿no? O sea, en un punto, o que no podamos realizar la consulta automatizada con control F7 de sinónimos en el procesador de texto, ¿no? O sea, quiero decir que en un punto me parece muy difícil regular ese tipo de incorporación de tecnología en el proceso productivo legalmente, pero lo que sí quería decir a continuación es que eso lo están regulando de facto las empresas que son las proveedoras de esas tecnologías. Es decir, que no haya una regulación legal sobre la incorporación de esa tecnología en el proceso productivo no significa que no esté regulado, y sobre eso un poco versaba mi planteo, porque en los hechos hay una regulación del proceso creativo de escritura de guiones por la imposición de plantillas automatizadas para escribir guiones, ¿sí? Y por una lógica probabilística acerca de qué elementos tiene que contener ese guión para que pueda funcionar en determinada plataforma de distribución. ¿No es cierto? Sí. Entonces, me pregunto si esa regulación de facto, esa regulación de hecho que ocurre en el proceso de producción, así como podemos pensar en elementos de transparencia básicos y elementales, es decir, esto no lo hizo una persona sola o lo hizo una persona con la asistencia de determinadas aplicaciones y supervisión humana, o lo hicieron determinadas aplicaciones. Este guión lo hemos dado a traducir a el chat GPT-4 porque traduce fenómeno y listo, ¿no? O sea, me parece que ese nivel de intervención
como mínimo tiene que estar presente, y no se me ocurre otra forma de que esté presente, de que esté regulado legalmente. Yo no sé si soy muy ilusa al creer que no pierdo la esperanza en el sentido, cuando hablamos, por ejemplo, de los guiones, cuando hablamos de la dirección, siento que parte fundamental de la base del éxito audiovisual está en las personas que realizan el audiovisual. Es decir, pues Del Toro es Del Toro porque es Del Toro, Fellini es Fellini porque es Fellini. Si esto desaparece y nos hallamos frente a una estandarización del producto audiovisual y por supuesto de muchos productos culturales, pues estaríamos ante casi que la muerte del arte mismo, y yo no creo que eso vaya a suceder, entre otras cosas porque desde el punto de vista de mercado, y ahí no sé tú qué opines, se estarían haciendo un harakiri las empresas si hacen que desaparezcan los Del Toro, los Fellini, pues porque obviamente son el éxito, son parte del éxito. Cuando tiene el sello, el caso por ejemplo de la producción audiovisual en televisión colombiana, parte del sello exitoso de los colombianos son los guiones, las historias colombianas. Si eso desaparece, también desaparece el éxito para ellos. Y en ese sentido, creo que sí puede darse una misma autorregulación en donde si eso desaparece, si llegamos a una estandarización absoluta de la producción, pues también van a perder, por supuesto, audiencias o usuarios si estamos hablando de plataforma o no. Sí, desde luego que sí. Me parece que el escenario, más que la desaparición de figuras como Del Toro, de Fellini, el escenario de estandarización es el de generar procesos de aprendizaje automatizado para que realicen o la dirección de una obra o la concepción misma de una obra al estilo Fellini o al estilo Del Toro, que sí que lo pueden hacer y lo van a hacer cada vez mejor. Bueno, también pienso a la que Fellini. Sí. También pienso que estamos y lo planteábamos en nuestra charla inicial, también estamos como en un momento de mucha elucubración futurista, porque casi que cuando hablamos de inteligencia artificial podemos hablar a hoy, pero un poco no sabemos a dónde llegue esto mañana. Digamos, hoy sabemos que hay unos límites en donde quizás pueda hacerlo al estilo ya ha sucedido, no recuerdo en este momento el nombre del proyecto, pero un programa de inteligencia artificial fue alimentado con toda la obra de un pintor y por supuesto que fue capaz de hacer una obra tipo... Al estilo, sin que llegue a serlo, porque, insisto, creo que, no sé si es muy romántico pensar que parte del espíritu del artista está allí y eso no es clonable, digamos, pues clonar, estaba viendo para esta charla también el tema de la ley Elvis, que está vigente a partir de julio en Tennessee, que además es otro tema que quiero preguntarte, sobre la clonación de las voces y la prohibición de clonación de voces en términos de atentar contra derechos humanos que tienen que ver con intimidad, privacidad, etcétera. Y allí quiero preguntarte otro tema y que abordemos otro tema. Nosotros, claro, desde que se acelera el tema tecnológico de la inteligencia artificial, se acelera también la búsqueda de regulación. Es decir, siempre como que los organismos reguladores vamos como corriendo detrás de la tecnología y ha pasado muchas veces. Por eso, cuando hacemos normas tratamos de decir, y lo que venga, y lo que llegue, ¿no? Es como tratando de atrapar un poco el futuro. Pero yo siento, y hacía una reflexión en comparación con el tema de la propiedad intelectual y de los derechos de autor, que estamos haciendo como esfuerzos a nivel mundial, pero muy fraccionados. Entonces uno encuentra la ley Tennessee, uno encuentra, bueno, la directiva europea, que es una cosa un poco más macro, pero siento que, por ejemplo, en el caso de la propiedad intelectual y el derecho de autor, que es algo quizás que lo fortalece, hemos tenido consensos universales. Es decir, hay acuerdos universales al que estamos suscritos, no sé, el convenio de Berna, casi 200 países, el convenio de Roma, otro tanto,
todos los tratados, OMPI, como que todos estamos de acuerdo en esto. Y siento que en la inteligencia artificial estamos como votando todos ideas y haciendo regulaciones. En Colombia estoy viendo algunas regulaciones que intentan salir, pero siento que no hay grandes consensos y me parece que eso puede ser, y no sé qué opines, como un gran peligro, todos de manera independiente y autónoma tratando de hacer regulaciones, cuando lo primero que debería haber para un tema que es transversal y global son como unos acuerdos o unos acuerdos básicos universales. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Por eso me parece que tanto para regulaciones en temas de inteligencia artificial, eso vale tanto para regulaciones como para esfuerzos que no valen aislados. Es decir, esfuerzos, por ejemplo, esto de construir bases públicas de datos sobre las que realizar entrenamientos a modo experimental o a modo profesional e industrial. Es algo que difícilmente, a menos que seas China, India, Estados Unidos, quiero decir, a menos que el volumen, que tu escala lo permita, pero no es el caso del resto del mundo en general, requiere de esfuerzos mancomunados, no que una organización, un Estado, un gobierno lo realice aisladamente. Eso por un lado. Por otro lado, creo que, bueno, hablábamos de derechos de autor y propiedad intelectual. Fijémonos que ahí tenemos, creo, un lindo elemento comparativo, porque desde la introducción de la imprenta hasta las primeras normas de derechos de autor y propiedad intelectual, el Estatuto de la Reina Ana, si no recuerdo mal, es de 1710. O sea, pasaron un par de siglos. Berna, 1886. 1886, exacto. Entonces, hasta, digamos, de una primera norma legal de un país. Luego pasamos a cierta estandarización, a un estándar mínimo. Es decir, bueno, 50 años después de la muerte del autor, Berna, ¿no? Quiero decir, tenemos un proceso que es lento, porque en general la construcción de consensos es lenta, y una tecnología que mientras tanto había cambiado radicalmente en esos siglos. Ahora tenemos una velocidad muchísimo mayor, incomparable en el vértigo que tiene, y también la elaboración de consensos que resulta de trabajoso proceso conseguir. A mí no me sorprende que uno de los primeros temas que está en la agenda de los reguladores en el mundo es el de propiedad intelectual y derechos de autor. No deja de ser, dice un amigo, una ironía del destino, digamos, que un armazón normativo antiguo, pensado para la imprenta, resulte ser el de mayor adecuación a el último grito de la innovación tecnológica digital en sistemas de aprendizaje automatizado. Entonces, me parece que, pero bueno, como tú bien señalas, ahí hay sí consensos previos, hay estándares mínimos, son consensos que a mí en lo personalísimo es irrelevante, pero yo insisto, creo que convendría revisarlos a la luz también de otros derechos que hay en juego, pero bueno, hay estándares y están aceptados por 200 países, así que es un punto de ingreso interesante. Me gustaría que ocurriera lo mismo con protección de datos personales, con temas de privacidad, en fin, con otros derechos humanos y no solamente con derechos de autor. Sí, solo mencionaba el tema de derechos de autor quizá porque creo que es un referente importante del cual podemos aprender, no obstante que evidentemente haya tomado muchos años, pero pues ahí caben grandes preguntas como ¿vamos a cambiar la definición de autor frente al tema de las obras audiovisuales? E insisto, creo que detrás de esto, como una reflexión final también, tenemos en el fondo una discusión política muy grande que involucra gigantes como son los generadores de tecnología y que involucra, por supuesto, creo que se vio clarísimamente en toda la discusión, los casi un poquito más de 3 años de discusión de la ley europea, en donde veía uno pues, los gigantes combatiendo con las organizaciones de la sociedad civil. Hay una
política económica de fondo que obviamente subyace en esta discusión, pero creo que es un tema que tenemos sin lugar a duda que abordar y tratar de correr un poco más cerca de la realidad, porque a veces nos quedamos muy atrás y deberíamos con el tiempo aprender a acelerar el ritmo cuando sabemos que hoy un cambio de tecnología puede tardar un año, mientras hace 10 o 20 eran 10 años y bueno, hoy es muy acelerado. Agradezco mucho, no sé si alguien creo que tenemos posibilidad de solo una pregunta porque ya debemos ir cerrando, pero agradezco a Martín esta provocación porque creo evidentemente que es un tema que frente al que tenemos mucho por discutir y del que tenemos mucho por aprender también, porque de alguna manera es una realidad que está ahí, que llegó para quedarse y que vamos a tener que enfrentar desde la industria audiovisual, desde los reguladores y desde los estados mismos. ¿Ibas a hacer una pregunta? Sí, breve. Buenos días. Muchas gracias, Martín, por la conferencia y Alexandra por el diálogo. Quizá demandaría una presentación extra, pero te quería preguntar si lo planteaste al pasar, si no agregarías entre los problemas que genera la aplicación de la inteligencia artificial en el sector audiovisual el problema del trabajo, ¿no? Volviendo a Marx, hacia el final lo planteabas esta diferencia del trabajo vivo y trabajo muerto, sobre todo pensando en la incidencia de la aplicación de la tecnología en los procesos productivos sobre los trabajadores. Sí, porque esa es la base de todo adelanto tecnológico, es decir, reemplaza trabajo vivo por procesos automatizados que ahorran el costo de ese trabajo vivo, no se enferman, etc., lo que ya sabemos. Así que es un problemón. Claro, no todos los trabajadores de la industria audiovisual o de las industrias culturales tienen la fortaleza de los guionistas. No todos son millonarios, no todos pueden soportar durante, que fueron 8 meses o un año, qué sé yo, una huelga porque no tienen casas en la costa californiana ni un ejército de personas que trabajan para ellos. En fin, sí, es un problemón. Claro, esto también es interesante cuando uno hace trabajo más etnográfico con quienes trabajan en algún eslabón de la cadena de valorización y te dicen, no, para mí es muy beneficioso. O sea, todos hemos escuchado este tipo de testimonio, ¿no? Para mí es muy beneficioso, o sea, yo ahorro tiempo, etcétera. Pensándolo en la aplicación más personalísima de la cuestión. Si uno lo mira como lo mira una agencia como el IFT, o lo miramos en términos agregados de proceso y de industria, bueno, hay un reemplazo de ese trabajo creativo, de trabajo humano, y eso es difícil que no repercuta en el producto, porque en realidad el motivo por el cual los productos están cambiando y tienden a una estandarización con una lógica probabilística, etcétera, es justamente el de generar una mayor rentabilidad. O sea, es un motivo económico, fundamentalmente. Entonces, bueno, ese proceso podría tener alguna traducción regulatoria legal, si hablamos de cuestiones regulatorias legales. Bueno, los guionistas de Hollywood consiguieron un acuerdo con la industria, que eso eventualmente puede representarse luego en un tipo de un acuerdo legal, pero sí, ese es, pienso, el principal punto, ¿sí? No sé si hay alguna otra, pero creo que ya tenemos que ir terminando. Así que muchas gracias a todos.